padres de familia, ya nos encontramos en un día más de Aprendo en Casa. Hoy trabajaremos el área de comunicación. Nuestro tema, leemos sobre una historia de vida. Hoy les invito a leer una historia de vida sobre la esperanza de lograr las metas y sueños y cómo alcanzar la realización personal y familiar. Estoy segura de que te ayudará a reflexionar. Por ello, el propósito es leer una historia de vida para identificar de qué trata, dar su opinión y reconocer el propósito del autor. ¿Qué se espera que logren al desarrollar esta actividad? En primer lugar, que establezcan el propósito de lectura, que ubiquen información que se encuentra en diversas partes del texto, que identifiquen la situación que se describe y su relación con los derechos de las niñas y los niños. También que deduzcan el tema del texto, reconozcan con qué propósito se ha escrito este texto y reflexionen sobre el contenido del texto y dar una apreciación. Es momento de iniciar. Para ello, les invito a reflexionar sobre el derecho a la educación que niñas y niños tienen y cómo aprovechar las oportunidades para alcanzar las metas personales. Estoy segura de que les ayudará a plantear sus propias metas. ¿Sabían que este viernes 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño y se conmemora la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, aprobados en el año 1989? Antes de la lectura, pídanle a un integrante de su familia que les acompañe en la lectura del texto. Lean el título y vean atentamente las imágenes que lo acompañan. ¿Te gustaría leer este texto? Te invito a escribir el propósito de lectura, es decir, ¿por qué o para qué vas a leer este texto? Ahora, vean nuevamente el texto. Luego, respondan las siguientes preguntas. Recuerden, todavía no estamos realizando la lectura, solamente lo que ustedes pueden apreciar. ¿Has leído el texto? ¿Con qué propósito? ¿De qué tratará? ¿Para qué se habrá escrito este texto? Durante la lectura. Ahora te invito a leer el texto Mi historia de vida. Tengan presente el propósito de lectura. Realicen una lectura en silencio. Si desconocen el significado de alguna palabra, pídanle ayuda a un familiar o relean para comprender mejor. Relacionen la información con situaciones similares. Mi historia de vida, ese es el título del texto. Cuando sea profesional, la historia que les voy a contar servirá para recordar y valorar el esfuerzo, la constancia y la lucha por ser mejor. Mi vida transcurrió entre el amanecer de cada día y los pedidos que hacían los clientes de mi mamá. Un cafecito caliente y choclo con queso, bien servidito. Los escuchaba repetir siempre, una y otra vez. La jornada terminaba al anochecer de todos los días, siempre con las mismas voces de los trabajadores del mercado al sentarse en las pocas bancas que habían y otros de pie repetían la misma frase, un cafecito caliente y choclo con queso, bien servidito. La escuela para mí era lo primero y en mis tiempos libres ayudaba a mamá. Cuando salía de la escuela, corría al mercado, donde siempre encontraba a mi mamá barriendo y acomodando las cosas para atender a los trabajadores del mercado. Me sentía feliz de saber que ayudaba a mi mamá. En esos tiempos, yo estaba en el 3er grado de primaria y no sabía qué sería de mi vida cuando llegara a ser más grande. Ya en la secundaria, y poco antes de terminarla, mis maestras me aconsejaban que debía estudiar una carrera universitaria o técnica. Quizás me lo decían porque era bien hablantina cuando exponía. No sé de dónde me salían las ideas y las palabras que decía. Mis amigas me decían, confiamos en ti, Sheila, lo haces muy bien. Los maestros siempre me felicitaban. Cuando terminé la secundaria, me ofrecieron una beca universitaria. Al principio no me decidía porque debía seguir ayudando a mi mamá. No recuerdo ni cómo, pero decidí continuar con mis estudios. A pesar de que me pagaban la pensión, equipos y materiales,
No siempre podía cubrir todos mis gastos, pero realizaba prácticas preprofesionales y me daban algunas propinas, lo que me permitía seguir adelante. Estos últimos años me siento contenta porque en el 2021, si Dios quiere y yo me lo propongo, estaré terminando mi carrera de Derecho. Mi mamá y mis hermanitos se sienten muy felices y yo más, porque ese apoyo que me brinda a diario mi familia me da la fuerza para seguir intentando ser la mejor. Sheila, estudiante universitaria. Muy bien, niños, después de haber leído el texto, ustedes pueden realizar una segunda lectura o leer las veces que sean necesarias hasta comprender. No se olviden de subrayar los hechos o las situaciones que se narran, es decir, las ideas más importantes. Ahora, después de la lectura, es momento de responder las siguientes preguntas. ¿De qué trata la historia? A ver, ¿quién es nuestro personaje principal? ¿De quién se hablaba? Excelente, de Sheila. Entonces, trata de una estudiante llamada Sheila que nos cuenta su historia de vida. ¿Qué sentimientos muestra el personaje principal de la historia? A ver, ¿cómo se sentía Sheila? ¿Se sentía feliz, triste? ¿Cómo se sentía? ¿La situación que se describe en la historia tiene relación con algún derecho? ¿Cuál? A ver, ¿qué derecho hemos podido detectar en la lectura? ¿Cuál es? ¿Para qué se escribió esta historia? ¿Para qué la autora habrá escrito esta historia? ¿Qué te parece lo que ha logrado el personaje de la historia? ¿Por qué se siente feliz ahora? Es muy importante que recuerden que una historia de vida consiste en un relato autobiográfico de la experiencia vivida por el narrador, narradora, autora o autor de la historia. Muy bien, ahora ya sabemos que el texto de Sheila, el relato de vida, es un relato autobiográfico, es decir, es la narración de una experiencia significativa en la vida de una persona contada por ella misma. Ahora continuemos leyendo sus respuestas a las preguntas iniciales sobre la situación que se plantea y para qué se escribió este texto. ¿Reafirman sus respuestas o modifican algunas de ellas? ¿Cómo podrían reformularlas? ¿Conocen algún caso similar como el de Sheila? Compartan con su familia la historia de vida que acaban de leer. Indíquenle de quién se trata, qué sucedía en su vida diaria, qué hacía para seguir adelante y poder superarse, qué oportunidad tuvo después de concluir la secundaria, cómo se siente ahora y qué espera lograr en el 2021. Finalmente, reflexionamos sobre nuestros aprendizajes, recordamos la meta. Leer una historia de vida para identificar de qué trata, dar su opinión y reconocer el propósito del autor. Ahora les pregunto, ¿qué les pareció más interesante en esta actividad? ¿Qué logros tuvieron? ¿Cuáles fueron sus dificultades en esta actividad y cómo las superaron? También les invito a desarrollar este cuadro de criterios. ¿Establecí mi propósito de lectura? ¿Lo logré? ¿O qué necesito mejorar? Ubiqué información que se encuentra en diversas partes del texto. Identifiqué la situación que se describe y su relación con los derechos de las niñas y los niños. Identifiqué el tema del texto. Reconocí con qué propósito se escribió el texto. Reflexioné dando mi opinión sobre el contenido del texto. Muy bien, niños, nos vemos.